¿Usted cree que fue fácil? Crecer con eso no ha sido nada de fácil, oiga. ¿Usted cree que es lindo? ¿Usted cree que es lindo tener un papá mudo? Porque estuvo encerrado 4 días en el Estadio Chile, echando balazos, viendo cómo le reventaban los tobillos, viendo cómo a sus compañeros se les caían los dientes, Carmen. De miedo por no poder pararse y gritar de rabia porque lo estaban apuntando desde la cancha. ¿Usted cree que fue fácil? Eso no fue nada fácil, oiga. No, compadre. ¿Quiere usted que la metan presa? ¿Que la maten? Ni los presos ni los muertos sirven hoy. Cuando un pueblo reivindica, Carmen, es porque existe una pobreza muy grande. Es por nuestros niños, es para que nos dejen tranquilos de una vez. Este mismo terreno fue recuperado por nuestros papás en la reforma agraria y no fue porque eran revolucionarios ni eran terroristas. El Estado sabe que tiene una deuda histórica con nosotros y no lo van a reconocer, Carmen. No lo van a reconocer porque no les conviene nomás. Así que si tenemos que pararnos, tenemos que mostrarnos, tenemos que aparecer, tenemos que gritar, lo vamos a tener que hacer nomás, Carmen. Ese hijo suyo, que está ya preso, no están peleando por usted nomás. Usted está peleando por todos nosotros para que nos dejen tranquilos de una vez. Porque la primera vez nos agarraban ahí en el camino y nos tiraban las piedras. La segunda vez vinieron para acá por el campo y se metieron. Y ahora ya están entrando en nuestras casas. Y usted sabe. Así que en vez de andar ayudándolo a ellos, ayudámonos entre nosotros nomás. Como siempre lo hemos hecho. Del otro lado del río, el sol se ha ido ya. Del otro lado del río, la tierra brotará. Del otro lado del río, los peces van al mar. Del otro lado del río, volveremos a jugar. Tani kuifike chie afken tuiwe chaigun hinka figun tani nyuken mapu hinchin tani suham